¿Qué pasa, Gru? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, simplemente decirte que este es de los últimos vídeos de una serie de vídeos hablando sobre cómo hacer un menú horizontal y en este caso, en este vídeo, vamos a verlo en cómo hacerlo con React. Previamente lo hemos hecho con HTML, con Sass, con metodología Suite, metodología BEM y en Angular. Y ahora vamos a hacerlo en este caso con React. Así que vamos a darle y ojo al dato porque suscríbete si quieres ver cómo también lo creo en el siguiente y último vídeo con React Styled Components. Por lo tanto, vamos a comenzar. He utilizado Vite como herramienta para generarme la aplicación inicial y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a limpiar primero la aplicación, ya que en este caso, igual que en Angular limpiábamos la mitad de la aplicación, casi toda, pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a generar el código lo más limpio posible para que el ejercicio sea lo más fácil posible y que lo podáis seguir sin ningún tipo de problema. Entonces, vamos a comenzar y vamos a crear, en este caso, un primer componente. Así que para ello vamos a crearlo de momento a mano. Vamos a generarnos la carpeta de components. Justo aquí dentro vamos a generar el primer archivo, que lo vamos a llamar en este caso el cabecera JSX. Y por otro lado, vamos a añadirle también un archivo de tipo CSS. Vamos a utilizar la metodología Suite, que es la que técnicamente deberíamos de utilizar en React. No es que sea obligatorio, pero sí que es verdad que es la metodología que viene por defecto. Así que vamos a generar en este caso un div, le vamos a añadir su class name, en este caso vamos a decirle que sea cabecera. Vamos a ponerle aquí soy cabecera para confirmar que efectivamente esto nos funciona y por supuesto vamos a hacer un export default de momento de la propia cabecera. Ya tenemos la cabecera preparada, vamos a importar en este caso el archivo de CSS y es que tenemos que darle aquí y dentro del propio CSS vamos a generar el código básico, sobre todo para saber que nos funciona y que lo tenemos correcto, ¿ok? Dicho esto, vamos a aplicar dentro de app.js pues nuestra cabecera. Para ello, recordad que hay que importarla y después añadirla. En principio, ya hemos creado el componente cabecera y lo tenemos perfectamente preparado para comenzar a trabajarlo. Ahora, simplemente vamos a pasar de nuestro archivo app.js, del archivo principal, y vamos a comenzar a hacer la cabecera. Antes de nada, cuando hagamos la cabecera, pues lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a devolver un header. Dentro de este header vamos a utilizar una etiqueta h1 con la clase cabecera h1. Dentro vamos a añadir una etiqueta a de la clase cabecera a. Aquí dentro vamos a meter la palabra, en este caso vamos a decir que la palabra sea suscríbete y voy a reducirlo todo 1 para que se vea un poquito mejor. Por otro lado, además de tener todo esto, también vamos a añadir un button, así que para ello vamos a añadir un button de la clase cabecera button. Dentro añadiremos un SVG que ahora, como ya sabemos, añadiremos desde Bootstrap Icons y también al mismo tiempo vamos a generar un nav de la clase cabecera nav, dentro un UL de la clase cabecera UL y por supuesto dentro vamos a hacer varios LIs de la clase cabecera LI. Vamos a hacer de hecho 5 de ellos y cada uno dentro va a tener también un enlace de la clase cabecera A, donde dentro vamos a añadirle ítem $. En principio ya tenemos el código perfectamente preparado, perfectamente generado. Voy a reducir el zoom para que lo veamos correctamente, pero en principio ya tendríamos casi todo montado. El problema, igual que pasaba con Angular, es que ahora técnicamente nos falta el reset, así que para ello voy a copiarme directamente el reset y lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo dentro del archivo index.css, que es donde técnicamente podemos añadir o deberíamos añadir los estilos globales de la web. Recuerda que para el reset puedes irte directamente a mi GitHub y te puedes ir a copiar directamente el código que tenemos aquí y que en este caso ya tengo creado y que tengo explicado línea a línea en un vídeo, el cual por cierto si no has visto te lo dejo justo aquí arriba y abajo en la descripción. Pero básicamente este reset nos va a permitir limpiar y generar una aplicación que no tenga ningún tipo, casi ningún tipo de espacio. Ya que tenemos el HTML, pues bueno, o el JSX en nuestro caso, vamos a generar el CSS. Para ello tenemos cabecera y también, además del propio cabecera, vamos a tener la etiqueta h1, también vamos a tener la etiqueta a,
también vamos a tener la etiqueta nav, la etiqueta UL, la etiqueta LI y por supuesto vamos a tener la etiqueta de Buron. También vamos a añadir ahora el estilo al propio SVG, que por cierto vamos a añadirlo antes de que sea más tarde y a este SVG lo haremos desde Bootstrap Icons. Recuerda que Bootstrap Icons lo que vamos a hacer es exactamente igual que antes, simplemente vamos a coger, vamos a buscar menú y vamos a pillar el primer icono, que es el icono de lista. Simplemente hacemos un poquito de scroll hacia abajo y aquí tenemos el botón para copiar directamente el SVG. Para ello, lo que vamos a hacer es pegar en este caso el SVG y recuerda que tenemos que cambiar la clase ya que por defecto Bootstrap Icons nos añade esta clase. Así que simplemente vamos a añadir el class name, le vamos a poner que va a ser cabecera-svg y ya en CSS podemos aplicar el estilo directamente. Vamos a comenzar y vamos a aplicar los mismos estilos feos en principio porque en lo que realmente quiero que nos centremos es en cómo se colocan las cajas, exactamente igual que en los anteriores. Así que en este caso, dentro, por ejemplo, de cabecera, le vamos a decir que el background va a ser de momento de color orange, le vamos a dar un ancho de un 100% y para separar todo vamos a añadirle un padding de 1 em a todos lados. También a las tres etiquetas contiguas les voy a dar un color, por ejemplo un background aqua a la etiqueta H1, un background crimson al botón y a la etiqueta nav le vamos a dar un background color, por ejemplo bisque. Técnicamente ya casi tenemos estas etiquetas. Voy a hacer un poquito más grande el SVG simplemente para que podamos verlo, dándole un ancho y dándole una altura. Y ahora vamos a alinear todos estos elementos. Para ello lo que voy a hacer es a la etiqueta de cabecera, que técnicamente es la contenedora de todos, le vamos a añadir un display flex, un flex flow que va a ser row y wrap. El justify content le vamos a decir que sea space between y también por otro lado align items center, de tal manera que ya lo tendríamos todo perfectamente alineado. Ahora el siguiente paso sería en este caso pues ver esos LIs, es decir, estas etiquetas de aquí, colocarlas unas al lado de otras. Así que simplemente a la etiqueta UL le vamos a aplicar un pequeño display flex, un flex flow que va a ser row y no wrap, un justify content para que horizontalmente se coloquen a la derecha en flex end y verticalmente para que se centren al medio, de tal manera que ya tendríamos los LIs colocados. Para separarlos, simplemente a las etiquetas LIs les vamos a añadir un padding por un margin, por cada lado, un margin pequeñito, pero suficiente. Ahora que ya lo tenemos, nos toca hacer la parte de el arroba media, es decir, nos toca en este caso hacer la parte del responsive. Y es aquí donde se empiezan a poner las cosas bastante interesantes. Para que tengas un perfil de todo lo que estoy haciendo, voy a reducir un segundo el código y ahora vamos a ir aplicando este arroba media. Vamos a añadir un arroba media donde le vamos a decir que el max width en este caso va a ser de un 480 píxel. Por otro lado, dentro de este arroba media, pues vamos a empezar a configurar, por ejemplo, en este caso, el button. Para ello, vamos a decirle que cabecera button va a tener por defecto aquí arriba un display none. De esta manera desaparece este button y cuando sea un móvil vamos a meterle un display flex o un display block. De tal manera que cuando sea mobile el botón pop aparecerá y cuando sea ordenador pop desaparecerá. El siguiente punto en este caso va a ser la propia etiqueta nav y es que cuando hablamos de la etiqueta nav pues tiene bastantes cosillas interesantes. Por ejemplo, el nav le voy a dar un ancho de un 100%, ya que la cabecera al tener un wrap y darle un ancho de 100% al nav, pues hace que el nav se coloque por debajo, así que técnicamente no tenemos que hacer mucho más. También, si queremos alinear el UL perfectamente, vamos a tener que darle un display para este nav, así que para ello le voy a añadir de momento un display flex, le vamos a dar un flex flow en este caso en modo columna y no wrap, verticalmente al centro y align items, que sería horizontalmente, también lo alineamos al centro. Ya casi lo tenemos, ahora vamos a cambiar y vamos a darle estilos al propio UL. ¿Por qué? Porque los LI se tienen que colocar unos debajo de otros, así que para ello al cabecera UL le vamos a aplicar en este caso un flex direction en formato columna, así que de esta manera se colocan unos debajo de otros, y a las etiquetas LIs lo que vamos a hacer es aplicarle en este caso un pequeño margin exclusivamente por arriba y por abajo, de tal manera que todos se separen.
Ya casi lo tenemos y lo que debemos de conseguir ahora técnicamente es el tema de que aparezca y desaparezca. Entonces, por defecto, la cabecera nav va a tener un displayNone, pero cuando cabecera nav tenga la clase isActive, por ejemplo, entonces va a tener un display flex. Vamos a confirmar que esto realmente nos funciona, así que para ello voy a comprobarlo directamente en JSX. Y aquí, dentro del nav, lo que voy a hacer es añadirle isActive, vemos que funciona, le quito el isActive y veo que se oculta. Por lo tanto, de momento, la clase que vamos a añadir, en este caso y a quitar, pues funciona sin ningún tipo de problema. Así que lo siguiente que nos tocaría en este caso sería comenzar con los hooks, en este caso utilizando el hook useState. Vamos a seguir y vamos a generar en este caso el state. Para ello voy a necesitar un state y añadir y quitar la clase. Voy a comprobar que puedo añadir y quitar la clase de forma fácil. Para ello, dentro de la etiqueta nav, voy a meterlo todo dentro de la llave y vamos a convertir este cabecera nav básicamente pues en un template string o en un literal string o template literal o como lo queráis llamar. Le voy a decir que, por ejemplo, cuando sea true va a añadir la palabra isActive y cuando no, que sea nada. De tal forma que ahora técnicamente ya tenemos esta palabra de aquí. Entonces, si yo le digo que ahora esto fuese false, pues entonces técnicamente no aparece. Esta sería una de las formas, de las múltiples formas de hacerlo. Ahora, técnicamente, ya tenemos la clase que se añade y se quita en base a un booleano. Vamos ahora a asociar este booleano a un state del componente. Así que para ello, lo que vamos a hacer es generar ese state y asignarle después un clic al botón que hemos creado previamente. Vamos a darle. A ver, lo primero que voy a hacer en este caso es generar ese state. Así que la constante, en este caso menú, y setMenu va a ser igual a un useState, el cual por defecto valdrá false. Ahora, donde antes previamente habíamos puesto true, es decir, justo aquí, ahora vamos a poner menú, que es el state que acabamos de configurar. Esto nos va a permitir que si el state es false, entonces no aparezca el nav, pero si el state vale true, entonces sí que aparecerá el nav. Simplemente lo vamos a definir false y vamos a asociar este button, en este caso, y vamos a decirle que cuando hagamos un clic, es decir, cuando ejecutemos un clic, vamos a ejecutar toggle menú. Por supuesto, otra de las cosas que vamos a hacer ahora es generar que toggle menú es igual a una función de tipo arrow que va a ejecutar el método setMenu o el setterMenu y vamos a decirle que valga el valor opuesto de menú. De tal forma que al hacer un clic, abrimos y cerramos, en este caso sin ningún tipo de problema, haciendo nuestro menú horizontal en responsive. Vamos a hacer pequeños ajustes en el caso de CSS igual que veíamos en el resto. Así que para ello me voy a ir un segundito al CSS. Ahora simplemente vamos a irnos, por ejemplo en este caso, a la etiqueta H1 y vamos a quitar este background color, al nav y también al buro. Vamos a eliminar absolutamente todo esto. Vamos a sintetizar un poquito esto para limpiarlo. Y ahora a la cabecera, en vez de darle un background orange, le vamos a dar un background black. Y a todos los textos que están dentro le vamos a dar que tengan un color blanco. Para afinar un poquito el tiro, por si acaso a la etiqueta SVG le voy a asignar también color blanco, fill blanco, y de esta manera ya tendríamos todo perfectamente colocado. Pero claro, algo que hemos estado hablando es que lo ideal de esto es que fuese desplegable, es decir, que se abriese y que se cerrase. Así que lo que vamos a hacer para ello, en este caso, es utilizar un poquito de CSS. Vamos a irnos, en este caso, dentro del propio @media y justo dentro de este @media vamos a configurar tanto el nav como el nav isActive. A ver, el nav por defecto tiene un displayNone, pero yo ya le voy a poner un display flex y en vez de jugar con el display, igual que hemos hecho en el resto de vídeos, lo que vamos a hacer es, primero vamos a jugar con la altura antes que con la opacidad, para que lo veáis mucho mejor, y le voy a decir que va a tener una altura de 0 por defecto y cuando tenga la clase isActive de 50. También le vamos a decir que para que no sobresalga al ponerlo tan pequeño, tenga overflow hidden, y por supuesto, también lo que le vamos a decir, además de estos dos, es que va a tener opacity 1
y Opacity 0, Opacity 1 en el modo activo y Opacity 0 en el modo normal. Para que nos haga la animación vamos a añadirle un Transition All 05 Easy. Y gracias a esto ya tenemos un menú que se desplaza, o un menú más que se desplaza, desplegable, hecho en React. Por supuesto, vamos a añadir ese botón, ese pequeño, bueno, pues en este botón, la pequeña propiedad de cursor pointer, para que precisamente cuando un usuario en ordenador se ponga aquí arriba, aparezca la manita de Mickey Mouse. Así que ahora simplemente abrimos, cerramos y ya lo tenemos creado. En principio, si te fijas, aunque hay un montón de formas de hacer esto, yo lo he hecho de una manera muy fácil y es sobre todo algo importante, es que quiero que te quedes con el concepto de cómo he jugado con el state. En este caso he utilizado CSS a secas y mi intención no es utilizar Sass. Si quieres que utilice Sass, déjamelo abajo en los comentarios, pero en el próximo vídeo voy a aplicar Styled Components directamente. Así que, para no perderte ese vídeo, haz clic aquí en mi cara para suscribirte. Por aquí te aparecerá un vídeo que seguramente te interese y por aquí te aparecerá una lista de reproducción que seguramente también te interese. Espero que este vídeo te haya servido, te haya gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, Crook.